El viaje en autobús a la casa de mis padres por acción de gracias había sido silencioso. Había elegido el asiento junto a la ventana, viendo cómo la ciudad pasaba mientras otros pasajeros dormían o deslizaban el dedo por sus teléfonos. No era la entrada más glamorosa, pero cumplía perfectamente con mi propósito. Al crecer, siempre fui la hija práctica. Mientras mi hermana Emma coleccionaba autos de lujo como si fueran accesorios, yo me conformaba con el transporte público, caminar o algún viaje ocasional compartido. Mamá interpretó eso como un fracaso. Papá lo convirtió en una broma recurrente en cada reunión familiar. ¿Recuerdas cuando tenías 16 años y dijiste que nunca necesitarías un auto? No respondí a esa pregunta durante años, y tampoco planeaba hacerlo ahora. Bajé del autobús 2 cuadras antes de su casa, tal como lo había calculado, respiré hondo y caminé con calma. No tenía prisa. Nunca la tenía cuando se trataba de ellos. El vecindario seguía igual, calles limpias, casas prolijas y esa sensación constante de que todos sabían exactamente cuánto valía según lo que manejabas. Cuando llegué, los autos de Emma ya ocupaban la entrada. Uno blanco, uno rojo y otro negro. 3 vehículos brillantes para una sola persona. Toqué el timbre y mamá abrió con una sonrisa educada, de esas que no llegan a los ojos. Su primera pregunta no fue cómo estaba, sino si el autobús había llegado a tiempo. Asentí, y ella aprovechó para sugerir, otra vez, que papá podía ayudarme con la cuota inicial de un auto usado. Entré a la casa con el olor del pavo flotando en el aire y una sensación conocida en el pecho. Emma estaba en la sala, perfectamente arreglada, revisando su teléfono. Me miró de arriba abajo y sonrió con lástima. Papá apareció poco después, bebida en mano, celebrando el nuevo Range Rover de Emma como si fuera un trofeo familiar. Me senté sin discutir. No vine a convencerlos de nada. Vine porque era acción de gracias. Aún así, las preguntas empezaron temprano. Trabajo, dinero, planes, siempre con el mismo tono disfrazado de preocupación. Nadie preguntó si era feliz. Nadie preguntó si estaba bien. Yo respondí lo justo, miré el reloj y esperé. Sabía que esta vez, por primera vez, no tendría que explicar nada. La llegada del resto de la familia convirtió la casa en una exhibición silenciosa de estatus. Cada auto nuevo que se estacionaba afuera parecía reforzar la misma idea. Éxito significaba llaves caras y pagos mensuales absurdos. Marcus habló de su Audi como si fuera una extensión de su personalidad. Jennifer se quejó del servicio de la agencia Lexus. Incluso mi tía Patricia encontró la forma de mencionar que había cambiado su BMW por uno mejor. Y, como siempre, alguien preguntó cómo había llegado yo. No respondí. Emma lo hizo por mí, con una sonrisa falsa y un tono dulce que ocultaba desprecio. La palabra autobús flotó en el aire como una acusación. Las miradas cambiaron. Algunas eran de lástima. Otras, de juicio. Yo seguía ayudando en la cocina, removiendo la salsa de arándanos, fingiendo que no sentía el peso de cada comentario. Las preguntas se volvieron más directas con el paso de los minutos. ¿No era incómodo viajar así? ¿No me daba miedo? ¿Qué pasaría cuando tuviera una reunión importante? Mamá insistía en la seguridad. Papá hablaba de independencia. Para ellos, un auto no era transporte, era validación. Emma fue más lejos. Mencionó una noticia sobre una agresión en una parada de autobús, dejando claro lo que realmente pensaba de mi vida. Según ella, vivir sin recursos era peligroso. Según ella, yo no los tenía. Mi teléfono vibró en el bolsillo, pero no lo saqué. No quería alimentar más sospechas. La conversación giró inevitablemente hacia mi trabajo. 8 años, dijeron, y aún construyendo. 8 años y sin resultados visibles. Para ellos, si no podían verlo, no existía. Mi negocio se redujo a una idea vaga, algo parecido a una aplicación, algo que claramente no funcionaba. Nadie escuchó cuando corregí. Nadie quiso saber más. Papá fue directo. Si el modelo funcionaba, ¿por qué seguía viviendo como estudiante? ¿Por qué no tenía casa, auto, señales claras de éxito? Emma remató el golpe hablando de su nuevo condominio frente al agua, con estacionamiento suficiente para todos sus vehículos. No discutí. No levanté la voz. Miré el reloj otra vez. Sabía exactamente cuánto faltaba.
Ellos pensaban que esa cena era un juicio. Para mí, era solo una cuenta regresiva. El ambiente se volvió más denso cuando pasamos a los aperitivos. Las copas se llenaron y con ellas creció la confianza para decir en voz alta lo que antes solo se insinuaba. Emma hablaba de cifras como si fueran puntos a su favor, mencionando pagos mensuales que superaban el salario anual de muchas personas. Lo hacía con naturalidad, esperando reacciones. Las obtenía. Cuando comparó el costo de su garaje privado con mi alquiler, su mirada se clavó en mí. No respondí. No porque no tuviera respuesta, sino porque no valía la pena. Para ellos, admitir silencio era admitir derrota. Papá ya llevaba varios tragos. Se preguntaba en voz alta dónde había fallado conmigo. Decía que nos habían criado igual, que Emma había sabido aprovechar las oportunidades y yo no. Mamá asentía con tristeza, recordando mi obsesión infantil por los aviones, como si hubiera sido una señal de algo mal encaminado. Las risas no tardaron en aparecer. Comentarios sobre tarjetas de presentación inexistentes, empresas invisibles, búsquedas en Internet sin resultados. Marcus sacó su teléfono para demostrar que mi compañía no existía. Jennifer se inclinó sobre su hombro, curiosa, esperando el momento exacto para confirmar lo que todos creían. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez contesté el mensaje sin levantar la vista. La respuesta fue breve, precisa. Luego guardé el dispositivo. Eso provocó más burlas. Según ellos, nadie tan importante necesitaba trabajar en Acción de Gracias. Cuando Marcus anunció que había encontrado una empresa con el mismo nombre que la mía, el tono cambió. Habló de contratos internacionales, gobiernos, cifras imposibles. La esperanza de una coincidencia llenó la sala. Emma se aferró a esa idea como a un salvavidas, sugiriendo que yo solo trabajaba allí en algún puesto menor. No discutí. No corregí. Miré el reloj otra vez. Las risas regresaron cuando afirmé haber fundado esa empresa. Para ellos era absurdo. Imposible. Decían que la riqueza real siempre se nota, que se muestra, que se conduce. Según su lógica, nadie exitoso llega en autobús. Mi teléfono vibró con insistencia. Contesté la llamada y me alejé unos pasos. Hablé con calma, usando términos que no reconocieron. Al colgar, regresé al centro de la sala. Todos me observaban. Yo solo dije que el trabajo no podía esperar. El silencio que siguió no fue respeto. Fue incredulidad. Y aún así, la cuenta regresiva continuaba. Emma fue la primera en perder la paciencia. Se levantó del sofá y me acusó de fingir, de inventar una vida que no tenía. Dijo que era triste verme aferrada a una mentira frente a mi propia familia. Papá la respaldó, golpeando la mesa con la mano y exigiendo explicaciones reales, pruebas concretas, algo que no fueran palabras vacías. Mamá intentó suavizar el momento, pero también me pidió que dejara de actuar. Según ella, no tenía sentido seguir con ese juego. Me miraban como si estuviera a punto de derrumbarme. Esperaban lágrimas, una confesión, una rendición. En lugar de eso, revisé el reloj. Dije que pronto lo entenderían. Eso solo empeoró las cosas. Emma cruzó los brazos y lanzó un desafío directo. Si de verdad tenía una empresa importante, que lo demostrara ahí mismo. Que dejara de esconderse detrás de frases misteriosas. Marcus volvió a sacar su teléfono, decidido a desenmascararme. Jennifer empezó a grabar, convencida de que estaba presenciando una escena vergonzosa que merecía ser compartida. Mi padre respiraba con dificultad, mezclando frustración y alcohol. Decía que había llegado el momento de aceptar la realidad. Contesté otra llamada. Esta vez no me disculpé. Hablé con firmeza, confirmé coordenadas, repetí una dirección. Cuando colgué, todos estaban en silencio. Expliqué que en menos de 20 minutos verían la prueba que tanto exigían. La reacción fue inmediata. Risas nerviosas, comentarios sobre locura, sugerencias de ayuda profesional. Emma afirmó que había cruzado una línea peligrosa. Mamá habló de terapeutas. Papá negó con la cabeza, convencido de que había fallado como padre. Propuse salir al patio. Dije que el clima era agradable y que ahí podríamos esperar. Para ellos sonó como una provocación final. Aún así, aceptaron. Tal vez por curiosidad. Tal vez porque querían confirmar su versión.
El patio era amplio, rodeado de árboles maduros. Yo lo había elegido precisamente por eso años atrás. Nadie lo sabía. Nadie había preguntado. Ahora, todos miraban el cielo como si esperaran nada. Marcus se burlaba del frío. Jennifer seguía grabando. Emma repetía que nada iba a pasar. Mamá me observaba con preocupación genuina. Yo solo conté los minutos en silencio. Sabía que esta vez no tendría que explicar nada. El sonido haría el trabajo por mí. Al principio, solo hubo silencio. Un silencio incómodo, cargado de expectativa y burla. Emma lo rompió con una risa nerviosa, asegurando que todo aquello era absurdo. Papá miraba el reloj como si quisiera acelerar el tiempo para demostrar que yo estaba equivocada. Mamá no decía nada. Me observaba con una mezcla de miedo y esperanza que me resultó familiar. Entonces, el sonido apareció. Lejano, profundo, constante. No era un auto, ni un avión comercial. Era un pulso grave que se sentía más en el pecho que en los oídos. Jennifer bajó lentamente el teléfono. Marcus dejó de hablar a mitad de una frase. Nadie se rió. El ruido creció. Se volvió inconfundible. Papá negó con la cabeza, murmurando que debía ser coincidencia. Emma dijo que alguien estaría sobrevolando la zona. Yo corregí en voz baja. No era uno. Eran 3. La formación se acercaba desde el noreste, tal como me habían confirmado. El viento empezó a mover las hojas. Las ramas de los árboles vibraron. El sonido ya dominaba el patio. Mamá se llevó la mano al pecho. Marcus giraba buscando en el cielo. Jennifer volvió a grabar, pero sus manos temblaban. Y entonces los vimos. 3 helicópteros negros emergieron por encima de la línea de árboles, perfectamente alineados, brillando con la luz del atardecer. No parecían reales. Se movían con precisión absoluta, descendiendo de forma controlada, como si el patio hubiera sido diseñado para ellos. Emma retrocedió un paso. Papá abrió la boca, pero no pudo decir nada. Nadie pudo. El primero tocó tierra con suavidad. Luego el segundo. Después el tercero, formando un patrón exacto sobre el césped. El viento azotó el patio. El ruido fue ensordecedor durante unos segundos, hasta que las hélices comenzaron a disminuir su velocidad. Las puertas se abrieron. Un hombre con uniforme impecable descendió primero. Caminó directo hacia mí, sin dudar, ignorando por completo a mi familia. Se detuvo frente a mí y saludó con absoluta formalidad. Su voz fue clara, profesional. Confirmó que la flota había llegado según lo solicitado. Le agradecí. Hablamos brevemente sobre el clima y la aproximación. Todo sonaba normal. Demasiado normal para lo que acababan de presenciar. Cuando me giré hacia mi familia, seguían inmóviles. El patio ya no era solo un patio. Era una pista de aterrizaje. Y yo, por fin, no tenía nada que explicar. El capitán se mantuvo firme frente a mí, esperando instrucciones, mientras el resto de la tripulación se movía con precisión alrededor de las aeronaves. Revisaban sistemas, aseguraban puertas, ejecutaban protocolos como si aquello fuera una operación habitual. Para ellos lo era. Para mi familia, era imposible. Papá fue el primero en reaccionar. Dio un paso adelante, luego otro, como si necesitara comprobar que aquello era real. Su voz salió rota, incapaz de formular una pregunta completa. Emma tenía los ojos llenos de lágrimas, no de emoción, sino de incredulidad. Mamá se apoyó en una silla, claramente abrumada. Expliqué con calma quién era el hombre que me había saludado. Mi capitán de flota. Le dije que esas aeronaves formaban parte de la división ejecutiva de la empresa. No alcé la voz. No presumí. Simplemente hablé. Marcus dejó caer su teléfono. Jennifer ya no grababa. Sus manos temblaban demasiado. El capitán me preguntó si debían permanecer en espera o prepararse para despegar. Respondí que esperaríamos unos minutos. Había asuntos pendientes. Él asintió sin cuestionar y transmitió la orden por radio. La obediencia fue inmediata. Me giré hacia ellos. Nadie dijo nada. El silencio ya no era burla. Era shock puro. Entonces hablé de cifras.
No para impresionar, sino para aclarar. Les conté cuántos países operábamos, cuántas aeronaves teníamos, cuántas personas dependían de esas decisiones diarias. Hablé de transporte médico, de rescates, de contratos gubernamentales. De vidas reales, no de apariencias. Mamá fue la única que logró formular una pregunta. Preguntó por qué seguía tomando el autobús. Sonreí. Le dije la verdad. Porque podía. Porque elegir sencillez también era una forma de libertad. Porque no necesitaba demostrar nada a nadie. El capitán regresó para informar sobre una llamada internacional. Asentí y di instrucciones claras, hablando de millones como si fueran minutos. Cuando se fue, mi familia seguía sin moverse. Emma finalmente rompió en llanto. No sabía qué decir. Toda su identidad se había construido sobre comparaciones que ya no tenían sentido. Les dije que había comprado la casa años atrás. Que lo hice para ayudarlos, no para controlarlos. Que nunca se los dije porque nunca preguntaron. Nadie discutió. Nadie se rió. Por primera vez en esa casa, el éxito dejó de ser una teoría. Estaba estacionado en el patio, con motores aún tibios y verdades imposibles de ignorar. La pregunta que rompió el silencio no fue sobre dinero ni sobre helicópteros. Mamá preguntó por qué nunca les había contado nada. Su voz temblaba, no por enojo, sino por una tristeza profunda que por primera vez sentí real. No respondí de inmediato. No porque no tuviera la respuesta, sino porque había esperado años para que alguien la hiciera. Les dije la verdad. Cada vez que intenté explicar lo que estaba construyendo, lo minimizaron. Cada duda se convirtió en burla. Cada avance, en una excusa para compararme con Emma. Así que dejé de hablar. Decidí construir en silencio, sin pedir aprobación, sin buscar validación en una mesa donde nunca estuvo disponible. Papá bajó la mirada. Por primera vez no tenía un comentario sarcástico listo. Emma sollozaba, incapaz de reconciliar la imagen que tenía de sí misma con la realidad frente a sus ojos. Marcus murmuró que todo parecía irreal. Jennifer apagó la cámara. Expliqué que el éxito no siempre se muestra. A veces se oculta a propósito. Porque cuando no encajas en la definición de otros, prefieren verte fracasar antes que admitir que estaban equivocados. Nadie interrumpió. El capitán regresó para confirmar nuevas solicitudes operativas. Hablamos de rutas, prioridades, decisiones urgentes. No levanté la voz. No usé términos técnicos innecesarios. Ellos escucharon cómo trabajaba. Cómo pensaba. Cómo lideraba. Eso hizo más que cualquier cifra. Cuando terminé, les dije que no me quedaría a cenar. No por venganza, sino por límites. 2 horas de burlas eran suficientes. Había personas esperando decisiones que sí importaban. Papá reaccionó tarde. Dijo que necesitábamos hablar, que todo había cambiado. Le respondí que no había cambiado nada. Lo único diferente era que ahora tenían pruebas. Yo siempre fui la misma. Mamá preguntó si volvería para Navidad. No supe qué decirle. La pregunta no era sobre fechas, sino sobre respeto. Sobre si podían verme sin medir mi valor en objetos. Les dije que lo pensaría. Subí al helicóptero con calma. No miré atrás de inmediato. Escuché cómo los motores cobraban vida. Sentí el viento. Cuando finalmente volteé, mi familia seguía allí, inmóvil, enfrentando una verdad que no eligieron, pero que habían provocado. Esta vez, no me fui para demostrar nada. Me fui porque ya no tenía que quedarme. El despegue fue suave, casi silencioso comparado con el ruido emocional que dejé atrás. Desde el aire, la casa se veía pequeña, igual que las discusiones que durante años habían definido mi lugar en esa familia. Nadie levantó la mano para despedirse. No porque no quisieran, sino porque aún estaban procesando todo. Dentro del helicóptero, el ambiente era distinto. Profesional, tranquilo, eficiente. Mi equipo hablaba con normalidad, repasando rutas y confirmando detalles. Para ellos, yo no era una sorpresa. Era simplemente su líder. Esa diferencia siempre me había resultado reveladora. El capitán me informó sobre nuevas solicitudes de transporte médico. Aprobé 2 de inmediato. Había vidas esperando decisiones, no opiniones.
Mientras tanto, alguien mencionó el destino alternativo para el fin de semana. Asentí. Un cambio de planes no era un capricho, era una pausa necesaria. Miré por la ventana mientras el paisaje urbano se transformaba en luces lejanas. Pensé en todos los momentos en los que dudé de mí misma, no por falta de capacidad, sino por exceso de ruido externo. Por voces que insistían en decirme quién debía ser. Recibí mensajes en el teléfono. Disculpas. Confusión. Arrepentimiento. No respondí. No porque no importaran, sino porque por primera vez no eran urgentes. Había aprendido que algunas conversaciones solo funcionan cuando ambas partes están listas para escuchar. El capitán anunció que todo estaba listo para el siguiente tramo. Agradecí el trabajo del equipo. No con discursos, sino con acciones. Sabían que cumpliría. Siempre lo hacía. Pensé en el concepto de éxito. En cómo lo habían reducido a símbolos visibles, a objetos estacionados en una entrada. Yo había elegido algo distinto. Movimiento. Impacto. Alcance. No necesitaba un volante para sentir control cuando dirigía operaciones en varios continentes. Aterrizamos brevemente para reabastecer antes de continuar. El equipo aprovechó para descansar. Yo revisé informes, contratos, proyecciones. Todo estaba en orden. El sistema funcionaba porque había sido diseñado para funcionar sin ego. Antes de volver a despegar, levanté la vista hacia el cielo. No sentí rencor. Tampoco victoria. Solo claridad. Algunas personas necesitan ver helicópteros para creer. Otras solo necesitan silencio para construirlos. Yo había tenido ambos. Y finalmente, entendí que no todos merecen acceso a cada parte de tu historia. La mañana siguiente comenzó antes del amanecer. No por obligación, sino por costumbre. Mientras la ciudad aún dormía, yo ya estaba revisando informes, coordinando equipos y ajustando decisiones que afectarían a miles de personas. El silencio de esas horas siempre había sido mi ventaja. El helicóptero despegó nuevamente, esta vez hacia una instalación remota. No era una visita simbólica. Había problemas operativos que necesitaban presencia real, no correos electrónicos ni intermediarios. Cuando llegué, los responsables ya estaban alineados, listos para ejecutar cambios. Caminé por las instalaciones sin anunciarme. Observé procesos, escuché conversaciones, tomé notas mentales. Liderar no siempre significaba hablar primero. A veces, significaba entender antes de corregir. Identifiqué 3 fallos críticos y propuse soluciones inmediatas. El equipo respondió sin resistencia. La claridad genera confianza. Durante una pausa breve, recibí una llamada inesperada. Era alguien de mi pasado, no de la familia, sino de una etapa anterior de mi carrera. Alguien que una vez dudó de mí. Escuché con atención. Esta vez, la voz al otro lado sonaba distinta. Más cautelosa. Más consciente. Agradecí la llamada y terminé la conversación con respeto. No necesitaba demostrar nada. El tiempo ya había hecho su trabajo. Guardé el teléfono y regresé a lo importante. El presente siempre exige más que cualquier recuerdo. Al mediodía, el equipo confirmó que las correcciones estaban funcionando. Reducción de tiempos, mejora en seguridad, optimización de recursos. Resultados medibles. Eso era lo único que importaba. Sonreí ligeramente. No por orgullo, sino por satisfacción profesional. Antes de partir, reuní al equipo local. No di un discurso largo. Solo dejé claro que la excelencia no era un evento, era un estándar diario. Les recordé que cada decisión tenía impacto más allá de esas paredes. Asintieron. Sabían que hablaba en serio. De regreso en el aire, observé el terreno extenderse bajo nosotros. Pensé en cómo había cambiado mi definición de distancia. Ya no medía lejos en kilómetros, sino en propósito. Donde podía ayudar, ahí estaba cerca. Revisé mi agenda para los próximos días. Reuniones, auditorías, lanzamientos. Todo alineado. Todo bajo control. Pero también dejé un espacio libre. Uno solo. Porque incluso las personas más disciplinadas necesitan recordar por qué empezaron. Mientras el sol alcanzaba su punto más alto,
cerré los ojos un momento. No para descansar, sino para confirmar algo esencial. Había elegido este camino conscientemente. Y no tenía intención de retroceder. Regresé a casa días después, no para celebrar, sino para cerrar un ciclo. El ambiente era distinto. Ya no había risas forzadas ni miradas de duda. Solo silencio y una expectativa que nadie se atrevía a nombrar. Entré sin anunciarme, como siempre. No necesitaba hacerlo. Mi familia estaba reunida en la sala. Al verme, las conversaciones se apagaron. No por miedo, sino por reconocimiento. El tipo de reconocimiento que llega cuando la verdad ya no puede discutirse. Tomé asiento sin prisa. No llevaba trajes costosos ni relojes llamativos. Nunca los necesité para sentirme seguro. Alguien rompió el silencio con una disculpa. No fue perfecta, pero fue honesta. Asentí. No porque la necesitara, sino porque entendí el esfuerzo. El orgullo, cuando se deja a un lado, pesa menos que el rencor. Respondí con calma. Dejé claro que el respeto no se exige, se construye. Hablamos sin elevar la voz. Sin reproches. Sin listas del pasado. Expliqué que el éxito no siempre hace ruido y que la constancia rara vez impresiona a corto plazo. Algunos escucharon con atención. Otros bajaron la mirada. Ambos gestos eran suficientes. Antes de irme, establecí límites claros. No financieros, sino emocionales. Ayudaría cuando fuera necesario, pero no toleraría menosprecio disfrazado de preocupación. La claridad evita futuros malentendidos. Todos lo entendieron. O al menos, lo aceptaron. Al salir, respiré profundo. No sentí victoria, sentí alivio. A veces, ganar no significa demostrar que tenías razón, sino dejar de cargar explicaciones innecesarias. Caminé hacia el auto sin mirar atrás. Esa noche, revisé mensajes atrasados. Propuestas nuevas, invitaciones, decisiones pendientes. El mundo seguía girando, indiferente a dramas personales. Respondí solo a lo esencial. El resto podía esperar. Antes de dormir, pensé en la versión de mí que muchos subestimaron. No con tristeza, sino con gratitud. Esa versión aprendió a avanzar sin aplausos. Aprendió a escuchar cuando otros hablaban y a actuar cuando nadie miraba. Apagué la luz con una certeza firme. El futuro no se hereda ni se pide permiso. Se construye. Y yo apenas estaba comenzando.